Mis queridos hermanos, en este caminar que por gracia de Dios hemos tenido oportunidad de compartir para con ustedes, hemos encontrado mucha fortaleza, firmeza en la fe y esperanza de seguir caminando. Este video es nuestra edición, nuestro video 100, y queremos compartir algunas respuestas que, confiando en Dios, ayuda a que se pueda conocer un poco más de la misericordia de Cristo. Empezaremos con la primera sección, a la cual llamaremos la misericordia de Dios para con Saulo. Y para empezar, queremos poner como centro a Cristo, por medio de una lectura que nos dice mucho sobre este nombre. Vamos a leer la cita de San Pablo. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia, y sobreabundó a mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 13. La misericordia viene del latín misericordia, formada por la palabra miser, que significa miserable, desdichado. La palabra cordis, que viene del significado corazón, y el sufijo ia, que significa cualidad, formando así el significado de esta bella palabra, la cual sería sentir la desdicha de los demás, tener compasión por las miserias de la humanidad. Es por eso que San Pablo, con una conversión única, nos expresa que ha sido Dios quien tuvo misericordia para con él. Recordemos un poco sobre los inicios de Pablo. Su nombre antes de convertirse a Cristo era Saulo, y en nuestra iglesia se le conoce incluso como Saulo de Tarso. Lo que se conoce de Saulo era sobre algunas de las responsabilidades que tenía, y una de ellas se puede ver cuando aprueba la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Al aprobar la muerte de Esteban, se desata una violenta persecución en la iglesia cristiana de Jerusalén. Esto de alguna forma iría agravándose cada vez más, ya que iría por cristianos de casa en casa, arrestándolos y así intentando detener el mayor crecimiento inminente de la fe. Saulo pide cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco e intentar traer a más cristianos para su encarcelamiento. En su camino a Damasco, una voz del cielo le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta voz lo confundiría a tal punto de que responde: «¿Quién eres tú, Señor?». Y Jesús, con su poderosa autoridad, responde: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Mis hermanos, este breve diálogo dice mucho de cómo Jesucristo tiene misericordia de Saulo, y en lo personal, cuando leo este pasaje, el corazón me dice mucho, porque aun con nuestras condiciones de pecadores, Cristo no decide condenarnos, sino más bien buscar que nos salvemos por medio de su resurrección. Pablo menciona otro punto importante: la ignorancia. La ignorancia es actuar por falta de conocimiento. Y para poder entender este punto, recapitulemos el mayor acto de amor de la humanidad: la crucifixión. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y quisiera dar un contraste con este pasaje. Los romanos eran expertos en la crucifixión. Ellos no eran médicos para saber las razones de muerte de los castigados, y en este caso, los que eran crucificados. Los romanos eran autores de muerte, sabían cómo debían castigar para dar muerte en las personas, por lo que ellos sabían cómo realizar una crucifixión. Eran expertos en el castigo que llevaría a la muerte a Jesús. Pero ellos actuaban así por ignorancia, ya que la cultura romana practicaba la idolatría y no eran creyentes de que Dios tenía la fuente de vida para todos. Por lo que Jesús habla de la ignorancia de sus actos. Esta ignorancia
que los harían llevar a cabo actos vacíos por medio de su ignorancia creída, Jesús es quien les da a conocer el amor de Dios. Jesús, que conoce el amor de Dios y que lo tiene en el fondo de su corazón, pedía perdón de parte de ellos, teniendo misericordia para con ellos, aun sabiendo que pecaban contra Dios crucificándolo. Esto sucede también en el martirio de Esteban que habíamos mencionado, y cito: mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo del 59 al 60. Esteban, un hombre lleno de fe, logra tener misericordia de los actos que realizaban por ignorancia, pide perdón por ellos e incluso intercede para que Dios sea el que pueda perdonar los pecados de los que lo apedreaban. Actos como estos nos conlleva a entender cómo la misericordia es algo que Dios tiene para con nosotros, entendiendo y conociendo nuestras miserias humanas, pero que incluso nosotros podemos vivir teniendo para con los demás. Saulo actuaba en contra de la iglesia por ignorancia. Sabía cómo encarcelar a los cristianos, pero no conocía el amor de Dios que lo cambiaría para siempre. Por lo tanto, obraba con la ignorancia del mundo. Saulo iría a la ciudad de Damasco para continuar su camino, pero ya no un camino con destino de encarcelamiento, sino un destino de conversión. Al momento de haber hablado con Jesús por la voz que oía del cielo, quedó ciego, y Ananías, servidor fiel a Cristo, le sana la vista. Y hermanos, es un trasfondo bastante interesante, ya que Ananías, siendo fiel servidor, ayuda a Saulo de Tarso para que quede lleno del Espíritu Santo. Hemos mencionado con júbilo y gozo la misericordia de Dios. Esta misericordia de la que sin duda no somos dignos, pero la recibimos por la voluntad de Dios. En nuestra vida cristiana nos encontramos todos los días con un proceso de conversión, una permanente conversión que nos ayuda a reconocer la grandeza de Dios. Cada proceso humano es diferente, por lo que cada conversión a Cristo se vive de manera diferente, por lo que las caídas son precisamente eso, altibajos, un proceso que no es lineal, pero sí gradual. Existen más vivencias de la misericordia que nos ayudan a entender cómo nuestra humanidad es tocada por Dios. No ignoremos la calidez y la suavidad con la que Dios toca nuestro corazón. Esta manera en la que Dios se acerca a nosotros, esta manera en la que nos habla, esta manera en la que busca que nosotros encontremos consuelo en su misericordia. Esto es lo que nos hace cercanos a Dios. Que Dios, sabiendo que no somos dignos de Él, busca que lo recibamos. Esta parte es importante en nuestra vida cristiana. Debemos profundizar en cómo nos acercamos a Dios por medio de los testimonios. Pasamos a la segunda sección. Esta segunda sección lleva por nombre la misericordia en la oveja perdida. La oveja perdida es una parábola bellísima que encontramos en dos evangelios, en Lucas y Mateo. Y la idea es la misma, pero expresada un tanto diferente. Esto se relaciona con una enseñanza riquísima en sabiduría que precisamente Jesús tiene en el Evangelio de Juan. Partiremos desde ahí. En el Evangelio de Juan podemos encontrar a Jesús dando una cátedra de la iglesia donde Él mismo es la cabeza, por la que no nos extrañemos al ver cómo con su autoridad nos hace ver que Él es el buen pastor de esta iglesia. Y para referirse a la iglesia, justamente vemos dos partes muy interesantes: el buen pastor y las ovejas. El buen pastor claramente es Jesús,
y nadie más que Él, y las ovejas somos nosotros. Las ovejas encontramos pastos verdes, un camino que nos lleva a un lugar seguro y cálido. Se menciona de manera explícita que existen falsos pastores. ¿Quiénes son los falsos pastores? Aquellos que buscan conveniencia propia y no se preocupan por los intereses de Cristo. Los intereses que tiene Cristo en nosotros es simple, que alabemos a Dios, y para alabarlo nos lleva a un camino con recomendaciones espirituales que nos ayudan a mantener una relación profunda con Dios. Como he mencionado con anterioridad, Dios no nos obliga a creer en Él y seguirlo, pero sí nos exhorta a amarlo, mostrándonos su misericordia. Por eso Jesús, al llevar a las ovejas por el camino con pasto verde, es como mostrándonos que siguiéndolo a Él, encontraremos vida, y vida en abundancia. Esta vida con manantiales y aires frescos, con olor a árboles frutales, son los frutos que Cristo busca darnos como el buen pastor. Entonces, ¿en dónde encontramos la misericordia en la oveja perdida? La oveja perdida se desvía del camino que guía a Jesús, y al perderse y no saber orientarse, se pierde. Puede perderse entre árboles, arbustos, troncos caídos o incluso caminos donde llevan al vacío. Esta oveja perdida no la veamos de una manera indigna. Veámosla con una mirada de misericordia, porque esta oveja perdida hemos sido y podemos ser nosotros. Los pastos verdes que en el buen pastor nos hace ver en el caminar son los frutos del Evangelio, frutos que tienen vida, fecundidad en sus raíces. Esta fecundidad nos lleva a la gloria eterna. En nuestros caminos llegamos a conocer a Jesús, y en este maravilloso encuentro nos llevamos una alegría irreconocible y única, un júbilo que nos hace querer compartirlo con más personas. Pero esa alegría, hermanos, muchas veces no se logra mantener. No porque la resurrección de Cristo no tenga poder, porque evidentemente la tiene, pero es más porque no siempre logramos mantener cerca de la fuente de vida. Al desviarnos del camino de la verdad, nos perdemos entre árboles buscando vida, pero esta vida es temporal y terrenal, porque se queda en la tierra y no llega a más allá. Por eso, cuando se pierde la oveja perdida, es un espejo de cómo nos perdemos. No sabemos a dónde ir y creemos que hay vida por doquier. Pero solo un camino nos llena de vida, y es Jesucristo. San Pablo en sus viajes apostólicos daba testimonio de la gracia recibida por Dios, la gracia de haber tenido un encuentro con Cristo. Un encuentro que lo llevó a ser misionero y a sufrir por el Evangelio. Los sufrimientos del Evangelio son fecundos y nos dan continuidad a la par con la presencia de Cristo. Encontramos aliento de esperanza en la gloria de Jesús en la tierra y en el cielo. Los frutos que los encuentros que nos da Dios son para siempre, pero no duran si no la mantenemos cerca del Señor de la vida. Jesucristo nos daría vida eterna siendo crucificado, logrando que el pecado sea vencido. No pensemos que no existe misericordia que no perdone nuestros pecados. Pensemos que la gloria de Dios es tan grande que nos abraza aún cuando nos hayamos perdido en los caminos de la falsedad y la superficialidad. La oveja perdida es encontrada por Jesús. La oveja presenta manchas por el camino donde se perdió, heridas sufridas por la desorientación y miedo por no saber a dónde iba. Estos son los rastros que nosotros presentamos cuando regresamos a Jesús. Las heridas no sanan de inmediato y en realidad pueden tomarse un tiempo prolongado para sanar. Pero estando con Jesús, estas heridas reciben consuelo. Este es el consuelo que nosotros recibimos cuando decidimos regresar a Jesús. Jesús siempre nos espera con los brazos abiertos.
Nunca nos niega nuestra estancia en su presencia. Como el hijo pródigo regresó, así regresa la oveja perdida con el buen pastor. Otro punto interesante de esta reflexión es que tenemos otros hermanos en el rebaño, hermanos que también pueden desviarse. ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos? Nos toca tratar de recordarles que debemos seguir al buen pastor. El buen pastor es Jesucristo. Recordemos siempre eso, porque si no lo recordamos, nos desviaremos de manera muy fácil o tratando de encontrar un camino que nos lleve a la mentira. Seguramente hemos tenido algún hermano en alguna comunidad que se ha desviado y eso nos puede causar tristeza porque ha perdido la facultad de recordar que Jesucristo es quien nos guía en esta experiencia, en esta vida cristiana, en esta conversión. Es Jesucristo quien nos guía. Y si algún hermano nuestro se pierde, nosotros, con cariño fraterno, con firmeza en la fe en Jesucristo, tratamos de hacer que recuerden que Jesucristo es el único camino y que siendo parte del rebaño de Cristo, encontramos vida eterna. Seguramente, al pasar esto, podríamos preguntarnos ¿cómo hago para que esto suceda? La primera y que nunca se deja de hacer es orar por esa persona. Nuestra intercesión y reconociendo que somos pecadores, tiene poder en la fe en Jesucristo. También podemos pedir intercesión de algún santo para que este hermano nuestro que se haya perdido pueda regresar al camino. No olvidemos que siempre se encuentra una manera de encontrar a Jesús. Aunque suene redundante, es una verdad que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Si de alguna forma nuestro hermano que se haya perdido, aún así no ha escuchado el recordatorio que es Jesús el buen pastor, no dejemos de pedir por esta persona. Al contrario, siempre tratemos de pedir con fervor e interceder para que Dios le haga recordar por otros medios que el rebaño de Cristo es uno. Nuestra Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica, por lo que regresar a la Iglesia es recordar que Jesucristo nos espera con los brazos abiertos. Nunca olvidemos que la misericordia de Dios es tan grande que nos recibe a todos, porque como había mencionado, hasta a nosotros nos pasa o nos ha pasado, y hemos sido la oveja perdida. Recordemos eso con cariño fraternal, porque es parte de la comunidad que Cristo construye en los apóstoles. Pasamos a la tercera sección. Entramos en esta tercera sección que lleva por nombre la Divina Misericordia. La Divina Misericordia, principalmente una gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo es también una preciosa imagen que expresa gloria y redención por medio de las manos de Jesús. Esta imagen surge por gracia de Dios, por revelación a Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina es una santa polaca que formó parte de la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. En el año 1931, empieza a vivir experiencias místicas en las que tendría visiones de Jesús. Estas visiones les da la oportunidad de un crecimiento espiritual profundo y esperanzador. No cabe duda que la esperanza de Jesús nunca deja de estar presente, y para Santa Faustina esto sería muy claro y enriquecedor. Estas visiones que tenía, decidió mantenerlas escritas en su diario espiritual. Ella se refería prontamente a este diario espiritual como la palabra explícita, diario, aunque ahora mantiene el nombre de la Divina Misericordia en mi alma. Aquí es donde empezaría la devoción de la Divina Misericordia. Jesús se apareció por primera vez a Santa Faustina
un 22 de febrero de 1931. Faustina lo expresa de la siguiente manera: al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica en el pecho. Salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Mis queridos hermanos, esta expresión sería lo que veríamos hoy en día en la bellísima imagen de Jesús Divina Misericordia. Reflexionando de manera especial en el texto de Faustina, podemos encontrar la gracia de la misericordia en más de un elemento. Jesús, vestido con una túnica blanca, es el claro recordatorio del poder de la resurrección de Cristo. La resurrección es uno de los misterios de Jesús, donde podemos encontrar esperanza y misericordia. Recordemos una maravilla de la resurrección. Se le presenta primero a María Magdalena. María Magdalena, un recordatorio de la importancia del papel de la mujer en la iglesia. La mujer no está rezagada, ni mucho menos ignorada. Está más que viva en la iglesia. La nueva alianza nacería en el vientre de una mujer, María. María, con un sí, llevaría a la plenitud la voluntad del Padre Eterno. María Magdalena no reconocería a su maestro a la primera vez, por lo que Jesús con misericordia le hace ver que es él mismo. La mano que levanta para bendecir nos recuerda el momento en que Jesús bendice a sus discípulos antes de subir a la derecha del Padre. Este momento nos presenta un signo de presencia de Jesús, aun cuando sube a la presencia del Padre. Jesús no sube para dejarnos, sube para mandarnos al Paráclito prometido. Y así, el Espíritu Santo dará testimonio de la vida de Cristo, y que actualmente lo hace en cada momento. La mano que bendice también nos hace recordar a los sacerdotes. Los sacerdotes son los hombres que reciben el sacramento del orden y que al ser ordenados son ungidas sus manos por el obispo, lo que les da la gracia de consagrar en la Santa Misa. Estas manos bendicen de la misma forma que Jesús bendijo a sus discípulos al subir al cielo. Los sacerdotes son una imagen de Cristo en la tierra. Buscan guiar a sus comunidades al camino verdadero, Jesucristo. Tocando su pecho salen dos rayos, uno rojo y uno pálido. El rayo pálido es el agua que justifica las almas. No sería la primera vez que vemos el agua como purificación. En la religión judía, el agua es símbolo de purificación y renovación. Cuando Jesús convierte el agua en vino, lo hace en las tinajas de piedra que se usaban en los ritos de purificación. Vemos también la purificación en el pueblo hebreo. Al pasar por el Mar Rojo, llegan al otro lado. Llegan y Dios, en la presencia de Moisés, hace volver el Mar Rojo a su habitualidad. Esto limpia toda esclavitud e injusticia humana de parte de los egipcios. El agua que justifica las almas es el agua viva, y el agua viva es Jesús. El rayo rojo es la sangre que es la vida de las almas. Podemos encontrar significado profundo en la sangre de Cristo. Cristo vivió su pasión, en la que, de acuerdo con las profecías, sufriría para redimir al mundo. Esta redención no se vive de forma humanamente justa, pero que para la gloria de Dios nos lleva a la vida eterna, y por lo tanto es perfecta en el amor de Dios. La pasión del Señor sería un camino donde derramaría su sangre por nuestros pecados. Esta sangre no se derramaría en vano, ya que al resucitar gloriosamente Jesucristo, hace que lo grande en la cruz pague por nuestra vida,
Es su sangre la que nos redime. La sangre de Cristo es la misericordia del sacrificio. Es por medio de su preciosa sangre por la que podemos encontrar la salvación en las obras de Jesús. Y como punto importante a destacar, Jesús pide pintar una frase en la imagen. Jesús, en ti confío. La confianza es un valor que humanamente nos lleva, pues justamente a llevar una vida en la moralidad justa, pero que en la divinidad de Jesús nos permite poder conocer el poder de Dios en Jesús. Jesús no obra por sí solo, obra de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús obra con testimonio de su Padre. Esto es fundamentalmente importante para que podamos recordarlo todos los días. Por lo tanto, se puede ver la presencia de Dios en las obras de Jesucristo. En nuestra vida cristiana, la confianza debe ser en su totalidad hacia Cristo. No significa que no nos esforcemos y busquemos nuestro bienestar, sino que viviendo nuestros esfuerzos humanos, dejemos que sea la voluntad de Dios la que actúe en nuestro día a día. La divina misericordia es una gracia que se presenta como respuesta para reparación de los pecados del mundo. El mundo nos da muestra del pecado como libertad de nuestra fe, cuando en realidad es daño destructivo y profundo en la vida cristiana. Dios, que desde siempre ha buscado el bienestar de su pueblo, nos da de muchas maneras una respuesta a nuestros sufrimientos, a las injusticias inhumanas por las que se reciben a causa del Evangelio. Es la misericordia de Dios la que busca siempre que sanemos y que podamos encontrar resiliencia en la resurrección de Cristo. Pasamos a la última sección de este episodio final y especial. La misericordia nos lleva a la esperanza. La misericordia nos lleva a la esperanza. Jesucristo, que es Maestro y Señor, sabe con exactitud lo que la humanidad necesita. No es de extrañarse las maravillas que hizo en la tierra estando con sus discípulos, y muchas más obras en ausencia de ellos que seguramente no conocemos. Cuando Dios escucha con justicia el clamor de su pueblo, muestra su rostro, la misericordia. Dios se daría a conocer a Moisés en una zarza ardiente. Lo maravilloso de esta zarza sería que nunca se consumiese. Al no consumirse, nos dice una noticia: Jesús es el fuego que no se apaga. Esto se relaciona con plenitud en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo baja en los apóstoles, María y las mujeres que la acompañaban, da iluminación divina. Lo que provoca, hermanos, que el don de las lenguas y la sabiduría se haga presente. Este fuego vivo que nunca se apaga es el que se mantiene aún encendido el día de hoy. Dios, al presentarse a Moisés, le da una respuesta que el pueblo hebreo no tenía desde hace mucho tiempo: esperanza. No confundamos la esperanza con optimismo. El mundo nos enseña el optimismo con un valor que puede destruirse con facilidad. La esperanza no es destruida, porque la esperanza es Jesucristo. La esperanza humana debe estar en la esperanza que perdure hasta la vida eterna. Por lo que el optimismo solo busca pensar que todo debe salir bien. La esperanza nos muestra que aunque lo que sea que suceda, sea bueno o malo, veremos el sol salir. La tormenta es inevitable y lloverá con ráfagas de viento fríos, caerán árboles, caerán rayos y ramas volarán con el viento. Pero después de la tormenta llega el sol con la calma. La fe cristiana es presencia de esperanza. Ser optimista no es algo precisamente erróneo si lo definimos con nuestra fe. Y justamente si lo definimos con esta fe en Cristo, es un valor con frutos. Pero no debemos centrarlo
en qué debe pasar lo que queremos, porque nos desviamos hacia lo mundano. Vivamos con esperanza de que todo sea para la gloria de Dios. San Pablo, por medio de su testimonio, nos deleita con las siguientes palabras: porque todo viene de Él, ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. Todo lo que hacemos que sea buscando la gloria de Dios, todo el bien que hagamos que sea para glorificar a Dios, y tal vez nos preguntemos cómo alimentar la esperanza. Recordemos, la esperanza es Jesucristo, por lo que buscar a Jesús es alimentar nuestro deseo de que sea Él que esté en el control de nuestra vida. La vida cristiana se rige por un misterio de Cristo, la resurrección, y es por la resurrección que nosotros tenemos esperanza en la venida de Cristo. El rostro de la misericordia es Jesucristo. Jesucristo nos lleva a Dios Padre como ovejas cuidadas en el rebaño, por lo que la esperanza está en Dios Trino. El mundo nos presenta caos, desesperanza y desánimo. Dios nos da esperanza, paz y tranquilidad. Todas estas maravillas de Dios, todos estos dones que recibimos, no los echemos en saco roto. Nuestra vida cristiana tiene retos, obstáculos, muchos momentos en los que creemos que Dios no está o que Dios no nos habla y que no escuchamos sus palabras. Pero es por medio de estos momentos que Dios nos hace ver que su gracia y su misericordia siempre están con nosotros. La vida cristiana, hermanos, no es fácil. De hecho, es bueno que no sea fácil, porque lo bueno nunca es fácil. Al contrario, tiene dificultades, tiene obstáculos, tiene retos, se presentan pruebas. No nos desanimemos cuando las pruebas se presenten. Como Pedro dice, mantengamos la esperanza en Jesucristo. Este es una de las gracias que recibimos en nuestra conversión. Y como he mencionado, vivimos una permanente conversión. Y en esta permanente conversión vamos a encontrar muchos momentos donde nuestra fragilidad humana nos convenzan de que ya no debemos seguir, de que ya no hay que continuar, de que nos rindamos. Al contrario de pensar eso, mejor busquemos la forma de mantener la fe viva, esta esperanza viva, por el fuego del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo bajó en los apóstoles por medio de lenguas de fuego, este fuego viviente que, como la zarza ardiente, no se consumiría. Las lenguas de fuego bajarían en los discípulos, y que aunque podríamos entender que ya no se ve visualmente, podemos verlo de otra manera, en el testimonio, en sus palabras, en sus experiencias, en la forma en la que buscan que Dios sea el centro de la vida de la humanidad. Esta paz y tranquilidad es la que solo podemos encontrar por medio de la vida cristiana. Por eso es importante recordar siempre que Jesucristo es quien nos da vida, es quien nos alimenta el espíritu, es quien nos llena el corazón, para que nosotros podamos encontrar esta misericordia y alegría. La resurrección de Cristo es la victoria sobre el pecado, y esta victoria es la que nos da esta esperanza de la vida eterna. Nada tendría sentido si Jesús no hubiera hecho lo que hizo hasta resucitar de entre los muertos. La resurrección es la gran muestra de misericordia de Dios para con nosotros, porque aún nosotros desviados por el pecado, nos envía a su Hijo, no para que nos condenaran, no para que no nos condenase, sino para que nosotros encontremos salvación en Él, y esa salvación nos lleve a la vida eterna,
Esta vida eterna la conseguiremos si creemos y queremos alabar realmente a Jesús. La misericordia de Cristo nos permite entender mucho más allá, profundizar mucho más en las obras de Jesús, entender más las razones de Jesús en cómo hablaba y por qué hablaba así. Esto es presencia de Dios mismo. No olvidemos que todo esto nos permite descubrir más en nuestra vida cristiana. Mis queridos hermanos, en esta recta final de este video especial, es una gracia poder seguir caminando y poder reflexionar con ustedes todas estas maravillas de Dios, porque Dios es la razón de nuestro existir. Jesucristo es la razón por la que hoy estamos aquí, porque nuestra vida costó sangre, esta sangre preciosa que no debemos ignorar ni olvidar. Es por esta sangre por la que nosotros somos convertidos y purificados. Busquemos siempre esta mentalidad, que nuestra fe no sea basada en una fe vana, que no sea basada en cosas del mundo. El mundo va a buscar ofrecernos cosas superficiales para que nos alejemos de Dios. Existen muchos riesgos allá afuera que atentan contra nuestra fe, pero somos nosotros que tenemos la decisión de poder mantener esta fe que nos permita acercarnos a Cristo. Si queremos ver cómo ha iluminado el Espíritu Santo con esperanza en el mundo, veamos el santoral, veamos cuántos nombres han encontrado esta salvación en Jesús. Como recordatorio, hermanos, los santos no son perfectos, tienen un pasado. Han tenido una vida donde seguramente han caído, han tomado malas decisiones. Es algo totalmente humano. Pero con sabiduría en Dios, confiando en Dios, encontraron la perfección en el amor de Cristo. Es por eso que el mundo malentiende el significado de la perfección. Relacionan la perfección con una vida sin caídas, sin fracasos, en las que debe existir paz y tranquilidad, y es lo único que importa. La perfección en el amor de Dios es lo que nos permite vivir adversidades, tormentas, problemas, obstáculos, que aunque nos quieran sacudir y nos quieran hacer ruido, nosotros encontremos siempre la paz y tranquilidad. Por eso la esperanza solo está en Dios. La esperanza solo se puede encontrar en Dios y en nadie más. No hay nadie que pueda hacer más que eso. Solo Dios mismo puede hacerlo. Dios es perfecto en su voluntad y por eso nos hace encontrar el camino para que nosotros podamos vivir con esta fe cristiana. Nosotros no seríamos nada sin este encuentro con Dios. Por eso nunca es tarde. No estamos lejos de Dios si nosotros recordamos que fue Dios quien con misericordia nos ha enviado salvación y consuelo en Jesucristo. Recordemos el testimonio de los santos, recordemos la vida de ellos. Son ellos quienes nos demuestran que el Evangelio es posible. Ellos nos demuestran que sin duda, manteniéndose en la gracia de Dios, podemos encontrar misericordia. Hablar de la misericordia es una gracia que nos permite conocernos y también que nos permite conocer la perfección en el amor de Dios. Para ir terminando también esta parte, recordemos las palabras de Jesús. Seamos perfectos como su Padre es perfecto. Es decir, seamos como Él, imitémoslo. Podemos imitar las buenas obras de Dios. Jesucristo es testimonio de eso. No lo olvidemos. Jesucristo tiene la única palabra de vida eterna, y Él es la esperanza, la paz y la tranquilidad. Que el Espíritu Santo nos ilumine
para ir por el camino de la verdad y que podamos reconocer en nuestro corazón que Jesucristo es la esperanza de vida. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.